se basa en que se dejó el cuchillo con unas gasas ensangrentadas en el antara, cuando en ese cuchillo y en esas gasas, si es que se analizara o se analizaron, no lo sé, no encontraron ningún tipo de rastro de sangre de Edwin Arrieta. Con lo cual el cuchillo y la gasa ensangrentada no tienen nada que ver con un presunto asesinato, ¿eh? Para nada, pero bueno. Luego dice que se fue a la playa de la Ensalada, ¿eh? A 400 metros, cuando los birmanos dijeron que eran 600, pues este hombre ahora directamente lo cambia porque le da el puntazo. Buenas noches, Vero. Y además dice que estaban también a unos 5 o 30 metros del bungalow número 5, donde él reconoce que cometió una carnicería que no había ningún tipo de sangre. O sea, lo pone como si fuera la matanza de Texas. Habla de una trabajadora birmana, la del vertedero, que dio la voz de alarma. Le da igual que sea una trabajadora sin papeles, que dice que encontró algo que parecía un trozo de cerdo, y me vas a comparar a mí los genitales de un cerdo con los genitales de un hombre, o la cadera de un hombre. Es que es ridículo cuando menos, que a lo mejor los trozos que se encontraron ni siquiera eran humanos. Yo ahí lo dejo, porque dice que parecía un trozo de cerdo. Y lo que se habían encontrado era la cadera, los testículos, los intestinos troceados a trocitos y los genitales. O sea, como un cerdo desde luego que no era. Así que habrá que ver qué es lo que han incinerado y qué es lo que han entregado a la familia. Porque a mí me chirría mucho que diga que parecía un cerdo. Bueno, sigue después. Habla de que después de desayunar se quedó con una mujer israelí que conoció a través de una aplicación que se llama Tinder. Buenas noches a todos. Dice, es que este hombre piensa, tiene la mente muy sucia, porque dice que a esa señora le pareció que era un buen chaval, que no tuvo ninguna sospecha de que era una persona muy turbia, y además dice que después se fueron a dar un masaje que a lo mejor tendría un final feliz, porque este hombre piensa con la entrepierna en vez de pensar con la cabeza, y no todo el mundo es como él. Bueno, dice que bebieron algo y que este chico, Daniel, le confesó supuestamente a la israelí que se iba a casar pronto. A esta chica le hicieron una entrevista y no dijo en ningún momento que ese chico le dijera que se iba a casar. ¿De acuerdo? Para nada. Y él se pregunta que con quién se iba a casar. Bueno, pues lo de que se iba a casar se lo han sacado ellos de la manga para decir primero que iban a formalizar su relación y que después decían que se iba a casar con Edwin Arrieta porque le iba a pedir matrimonio. Bueno, aquí reconoce que la policía de allí, de la isla, no es muy experta y dice que había un tronco humano, una pantorrilla y dentro de una bolsa del Big C. Y esto es falso. Esto es falso. El primer día lo único que se encontró por parte de esa señora que salió en todos los medios de comunicación y ella también se le hizo una entrevista por un señor que ahora se ha pasado al lado oscuro, era la cadera, los genitales, lo que es en los intestinos y para de contar. Y se encontró un pie que no pertenecía al señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga ni a ninguna persona de edad adulta porque era muy pequeño y al ser tan pequeño lo desecharon. Ni siquiera investigaron de quién pudiera ser. Porque esta gente quería ya iba a saber lo que iba a buscar, ya sabía lo que iba a buscar, ¿de acuerdo? Bueno, habla de que como este señor no daba señales de vida, que tenía los dos teléfonos apagados, pues que esto hizo que Darling diera la voz de alarma y que Daniel no tuvo en cuenta que Darling podía localizar a Daniel por redes sociales y digo yo también que podía localizar a su hermano por los terminales que tenía dos terminales móviles, él tenía uno y el duplicado lo tenía ella. Y además tenía la geolocalización, esto dicho por ella en entrevistas a Radio Televisión Española. El teléfono que tenía yo, lo que tenía uno, tenía el otro. Palabras textuales de Darling. Así que Darling sabía en todo momento dónde estaba su hermano. Y a mí que no me digan que estaba apagado porque no es verdad. Porque cuando dijeron que no había hablado con nadie el día 2, desde el día 1 no habían hablado con nadie, que sepáis que es mentira. Porque había hablado con uno de sus socios el día 2 en Tailandia, que es el día también 2 en Colombia. Bueno, dice que este señor, Daniel, le dijo a Darling que Edwin y él se habían ido de juerga a la fiesta de luna llena, que se habían tomado unas setas alucinógenas, que Sancho lo había perdido de vista en la playa, y esto, según este señor, no había hecho más que cavar su propia tumba.
Bueno, dice, esto ya se pone en plan novela, que a pesar de haber tenido muchos días en común con Edwin, no se percató para nada de que este señor tenía un contacto permanente con su familia. A ver, un momento. Un regalito. Bueno, Misteriología ha regalado una suscripción a Ludi. Se le da las gracias a Misteriología. Bueno, después de conocerlo y de estar supuestamente, según este hombre, que decían que se conocían desde hace 5 años, parece que Daniel, según este tío, no tenía la inteligencia necesaria, según él, para pensar que si no daba señales de vida, su hermana iba a dar la voz de alarma. Efectivamente, es la voz de alarma cuando ya estaba lejos. Yo es que pienso que aquí hay mucha cosa que no se puede decir. Y dice que Viviana Ordosgoitia, que os recuerdo que hay gente que ha dicho, no sé si se me ve bien, se me ve bien, ¿verdad, chicos? Sí. Hay gente que ha dicho que la Viviana Ordosgoitia, o por lo menos el señor Edwin Arrieta, se presentaba como el novio de Viviana Ordosgoitia y un cirujano plástico reconocidísimo, pues parece ser que empezó a hablar con Daniel, empezó a chatear con Daniel, se supone que la que estaba hablando era Darling, pero bueno, aquí dice que fue Viviana, y que hablaron de que este chico fuera al hospital de la isla y si no, que fuera a la comisaría a presentar una denuncia. Falso. Esto de hablar con el hospital es falso. Está grabado el mogollón de entrevistas que le hicieron a las amiguísimas y además dijeron que había sido Samira Dumet, la que había hablado con todos los centros médicos de la isla, cosa que es falso porque en la isla solamente hay un único hospital muy rudimentario que no tiene ni siquiera para poder haber salvado la vida a este individuo con un golpe de esas características. Esta gente ha dicho por activa y por pasiva que lo mandó a esa comisaría. Aquí no habla para nada. Se le ha olvidado a este señor. Y esto, dicho tanto por la hermanísima como por la Viviana Ordosgoitia, lo mandaron a esa comisaría y dijeron que habían llamado la Viviana Ordosgoitia porque sabía perfectamente inglés. En un inglés de casetas que se iba a entender por señas, por señales de humo, con la policía de allí que no tiene ni puñetera idea de inglés, que lo chapurrea muy mal. La habían llamado a esa comisaría y le habían dicho que habían detenido a un tal Edwin Miguel Arrieta Arteaga con pasaporte peruano. Y el visado del señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga había sido sacado en el consulado de Perú, porque en Colombia no se puede hacer porque no tienen embajada de Tailandia en Colombia. Y se hace a través de correo electrónico o desplazándote a Perú para hacerlo presencialmente. Bueno, esto se le olvida. También se le olvida que fue la Samira Dumet la que llamó al hospital. Y dicho por ella, está grabado, maldita hemeroteca, que al día siguiente de llamar a ese hospital, le llamaron y le dijeron que se pusiera en contacto con la policía de la isla. Y dicen, además, que llevaba un par de días desaparecido. Cosa que no casa con que el día 3 lo detuvieran y ya supieran que era Edwin Arrieta, porque ese señor desapareció el día 2. El día 2 es cuando llegó a la isla, con lo cual no había tantos días, no había un par de días. De tanto hablar se están contradiciendo. Bueno, pues en el libro no recoge el pasaje ni de que llamara la Ordosgoitia, ni que llamara la hermana, eso lo ha dicho directamente en todos los canales, la hermanísima, la doña Mecedora, en Radio Televisión Española, en Telecinco, que fue a la comisaría porque le habían dicho lo del peruano y que ella le había preguntado que qué pasaba si era su hermano. Y Daniel le había dicho que no. Y ella le dijo literalmente, ¿me estás diciendo que mi hermano se ha perdido en Tailandia? ¿Se perdió en Tailandia? Y Daniel presuntamente le dijo, eso parece, cuando él entró en comisaría. Y a la Viviana Ordosgoitia estuvo chateando con ella y le dijo que esta gente le estaba dando miedo, que le estaban haciendo muchas preguntas, que no estaba acojonado por cómo lo estaba tratando la policía. Todo esto, que lo han dicho ellos, no lo he dicho yo, ni me lo he inventado yo. Solo hay que ir a maldita hemeroteca. Podréis ver directamente que es cierto. Y se ha cansado de decirlo. Pues este señor, esto se lo pasa por el arco del triunfo porque no le conviene que se sepa que había una persona con el mismo nombre, con los mismos apellidos y con el mismo visado peruano en una comisaría de policía. Con lo cual la versión de Daniel de que él no ha tenido nada que ver pudiera incluso ser cierta. ¿De acuerdo? Bueno, habla de que tras la mutilación, porque lo pone como si fuera un verdadero psicópata, ya pararán de mandarme cositas y preguntas. Bueno, dice que tras lo que hizo Daniel, y lo llama mutilación, no había ningún tipo de plan, no había planeado absolutamente nada, porque como no había planeado nada,
y él dice que hay premeditación, pero no planeó la huida, Daniel se dirigió a la comisaría con una herida en el antebrazo izquierdo, con otra herida en el dedo anular de la mano derecha, que todas las heridas estaban cubiertas con apósitos, cosa que es mentira, y decía que la policía ya sabía que había muerto un blanco, ¿eh? Y que su asesino, por lo visto, había ido al Big C. Bueno, y esto digo yo, esto es racista, Edwin Miguel Arrieta Arteaga no era blanco, era mulato, y para nada podría hacerse pasar por una persona blanca, ¿de acuerdo? Porque el color de piel no es el que ellos dicen. Bueno, habla también de cuando la chica israelí fue con él a ver si había alguna noticia de Edwin en la comisaría, que él le dijo a ella que tenía que ir a la comisaría, que se paraban un minuto para saber si había alguna noticia de Edwin. Y el 3 de agosto entró en la comisaría y dice que como entró como un hombre libre, pero realmente después ya no volvió a salir. Y aquí hay algo que a mí me choca, que había policías que cogieron a la chica y la acompañaron hasta su hotel. O sea, no la dejaron irse a ningún sitio, ni a la fiesta de luna llena que iban a ir allí, ni a ningún otro sitio. Dijeron, tú a tu hotel. Y esa chica tuvo que irse a su hotel obligada acompañada por los policías. Esto es lo que dice el señor. Y dice que Sancho fue detenido de forma formal y legal y fue cuando le confiscaron el teléfono. Entonces, el último mensaje que llegó a mandar Daniel decía, según este señor, que mi vida ha acabado hoy para mí. Esto se lo mandó supuestamente Daniel a esa chica. Yo creo recordar que la frase, y si no me corregís, era, estoy vivo, pero mi vida ha acabado. Yo no he visto en ningún lado, mi vida ha acabado hoy para mí. Eso no ha salido en ningún medio de comunicación. Pero bueno. Y aquí reconoce que el detenido, en este caso Daniel, estuvo 2 días en comisaría sin ser supuestamente detenido, o sea que es detención ilegal, pero a este hombre parece ser que le da igual, tratando de negar las evidencias, que era solamente una bolsa con un cuchillo y una gasa ensangrentada, que según este señor, con eso les había tocado la lotería a la policía cuando en ese cuchillo, en esas gasas ensangrentadas y en esa mochila no había ADN del señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, no había ningún tipo de sangre de Edwin Miguel Arrieta Arteaga y lo único que había era sangre del propio Daniel y con eso era suficiente para inculparlo. O sea, había matado a una persona con ese cuchillo, pero la sangre era del asesino, no del asesinado. Y con eso es suficiente para cerrar un asunto. Condomémosles. Este tío no me extraña que diga que legalizaría el LSD, porque tendría que ir puesto cuando escribió el libro. En la reconstrucción con la poli se le ven las heridas a Daniel. No lo recuerdo. Yo creo que sí. El del dedo. En el hotel. En el Alantara. Llevaba un apósito en el hotel. Pero cuando él entra en comisaría no se le ve ningún apósito. Para nada. Dice Marisa que estaría con la copa de vino en la mano. Bueno, pues que sepáis, 2 días diciendo que no he sido yo, no he sido yo, es una detención ilegal, encima con mentiras, con engaños, que salió en la televisión uno de los policías diciendo que habían engañado a Daniel con preguntas y que había llorado mucho. Todo eso no me lo estoy inventando yo, no lo recoge el libro y justifica que por tener algo con sangre que encima no era de la persona a la que habías matado, les había tocado a la policía, la lotería a la policía porque realmente ya era suficiente para conseguir una condena contra una persona cuando no había ninguna evidencia del asesinato. Eso es lo que dice en la página 44. Bueno, estuvo casi 48 horas para intentar salir de allí, retenido ilegalmente, con lo cual el procedimiento es nulo de pleno derecho. Aquí lo está reconociendo que no estaba detenido. Y tras el cansancio de estar 48 días, o sea, 48 horas, interrogándolo sin piedad, haciéndole llorar, gritándole y haciendo lo que hace esa policía, rodeado de policías, como dijo una de las periodistas que entrevistó a Axel en una sala sin abogado, sin intérprete, sin nada, pues parece ser que terminó supuestamente reconociendo los hechos y firmando una declaración sin policía, o sea, sin abogado y sin intérprete. Porque cuando llamaron a la presunta abogada del turno de oficio, esa señora, según las actas del juicio, no era abogada. No se asesoró, no intervino en la declaración de Daniel. No le leyó la declaración de Daniel. No era un intérprete jurado. No estaba en el turno de oficio porque no era abogada según esa señora. Trabajaba en una empresa y tuvo que ir allí porque lo llamó la policía. Se acabó. Igual que un policía se hizo pasar por abogado más tarde, a esa señora, aunque no era abogada,
la pusieron ahí para decir que firme aquí y listo, que es lo que hacen allí. Y así consideran que el caso está resuelto, única y exclusivamente porque habían encontrado una gasa y un cuchillo con sangre que no pertenecía a la víctima. Por eso detuvieron a Daniel. No tenían ninguna evidencia más. Solo su propia sangre en unas gasas y su propia sangre en un cuchillo. Punto. Esto es lo que hay. ¿Mm? Bueno, después dice que habla del Bangkok Post, que es el periódico oficial de allí. Están muy activos en el Telegram, por lo visto. Y este periódico de allí informó de que estaba detenido un ciudadano español, bueno, que lo tenían bajo investigación, pero no detenido, pero no lo dejaban salir de ahí. Después se fueron a dormir custodiado por unos policías, contaminando la escena del crimen, durmiendo allí, y la policía científica, que sepáis que llegó ya por la mañana cuando toda la escena del crimen estaba contaminada y a nivel judicial eso no tiene ningún tipo de validez. Me empieza a criticar a F porque parece ser que hasta que no le llegó la noticia, la confirmación, aunque tenía el pasaporte de la persona a la que investigaban, no quiso dar la noticia, aunque sí lo dieron los medios de allí de Bangkok. Dijeron la identidad y Europa Press también sacó la noticia. Pero la agencia EFE se lo guardó un día tras confirmar Ramón Abarca, yendo a la comisaría donde estaba Daniel, según este hombre, que había sido detenido como el principal sospechoso. Pero entre que va este chico, Ramón Abarca, y lo detienen, hay 2 días en los que está detenido de forma ilegal. Hay 2 días en los que se le somete a tratos inhumanos y degradantes. 2 días en los que no se le leyeron sus derechos en un idioma comprensible. 2 días que no ha tenido asistencia letrada ni un intérprete jurado. 2 días que pueden dar lugar a la nulidad completa y radical de todo el proceso, por vulneración de la legislación tailandesa. En primer lugar, vulnerar la propia Constitución, derecho a un procedimiento justo, a la presunción de inocencia, y en segundo lugar, por haber obtenido las pruebas de las que se intenta valer la policía en el juicio y por tanto el fiscal, con quebrantamiento de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento de Tailandia. Además del Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado por Tailandia y el Pacto de Relaciones Civiles y Políticos del año 66, firmado por Tailandia. Todo esto que hizo la policía y que a este señor le da igual y dice que está muy bien hecho y que no había ningún indicio para detenerlo, porque la bolsa y la sangre no le pertenecen al muerto, sino que pertenecen al que está muy vivo, dan lugar a la nulidad completa de actuaciones y que se abriera una investigación para que se dilucide si estos policías han cometido o no han cometido hechos delictivos. Y allí en Tailandia hay un comité de derechos humanos que pueden investigar esto. Y si esto consideran que ha habido una violación flagrante del convenio de derechos humanos, lo pueden enviar a la policía judicial de Bangkok o al fiscal para que lo investigue. Que no tiene que ser directamente el mismo que ha llevado ese asunto. Será otro. Y tienen que enjuiciar a estos policías. Eso es lo que tendrían que hacer. Y no dar validez a este esperpento, ¿de acuerdo? Bueno, ahora es que se ha quedado enganchado con el programa de Sandra Barneda, porque es el primero que le llamó después de mucho tiempo y por el que le pagaron y pudo empezar a subsistir. Habla también que este programa es de Cuarzo Producciones, como es la productora de Nacho Abad, y dice que allí, al programa de Sandra Barneda, les fue a contar todo lo que él sabía por dinero y les dijo que no cabía ninguna otra posibilidad más que la pena de muerte. Porque sí, porque lo dice. Bueno, desde el día 3, que estaba allí y no lo dejaron salir, hasta el día 6, que esto no lo dicen ellos, en la orden de detención del juez, fue el día 6, en el libro no lo pone. Dice que el día 7, Daniel fue enviado a la cárcel de Koh Samui. Bueno, y que luego parece ser que por cambiar de abogado, según este hombre, modificó las 2 primeras declaraciones, que son las del día 5 y las del día 6. En ninguna de ellas había abogado presente. La primera era una abogada de oficio que no trabajaba de abogada y no estaba trabajando de abogada, estaba trabajando en otra empresa. Y en la segunda declaración dijo García Montes que no estaba firmada ni por el abogado ni por el intérprete, con lo cual esa declaración es nula de pleno derecho. Bueno, pues a este hombre le da igual. Le da exactamente lo mismo. Dice que cambió las declaraciones y que ya no admitía que era el autor material del asesinato y el descuartizamiento. Bueno, ese es el capítulo 3. Bueno, aquí
habla de Dani y el dron. Un dron. Eso es lo que dice. Y se llama el capítulo Dani y el dron. Bueno, aquí habla de Carmen Balfagón, representante de la familia de Daniel, que dice que tenía mucha preocupación por saber cómo eran las cárceles tailandesas ante la pésima reputación de esas cárceles. Pues este hombre en el libro, en el capítulo 4, habla de lo que decía él que era la relación que tenía con esa señora, con Carmen, y dice que Edwin era un auténtico profesional, un auténtico profesional, y en este punto quiero enseñaros una cosa. Estaban en el Ministerio de El profesional. Educación de España en convalidación. Estaba haciendo su convalidación para trabajar en España. Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo, por Dios. O sea, ¿de dónde sacas eso? Loca de plata que me tienes harto. En mala hora accedí yo a operar a esa paciente. No tenía la legitimación, la acreditación, ¿de acuerdo? Que es el dueño y amigo, la clínica de San Diego. Este hombre iba buscando, según dicen esto, un tal Héctor Sierra, buscando clínicas para operar en Chile. En Chile. Efectivamente. Denuncia la policía, o sea, se han ido realmente a denunciar tanto las víctimas de esas supuestas operaciones, o sea, de esa mala praxis. Y aquí tenemos a un chaquetero que al principio estaba con la verdad, pero luego vio que era más rentable irse al otro lado, decir que Daniel era muy malo y se cambió al otro bando, al de los iluminados. Porque él también hablaba de Tailandia. Y quedaros conmigo con el nombre de Anita, Me refiero a Galiacho. El doctor Roncano y la señora Anita. Quedaros con esos nombres de Chile. Como el socio en cuanto a que iba con mentiras y que terminó él pagando un hotel que le había dicho la vida. Y esto luego lo veremos. Gracias, Gloria, por el superchat. Quedaros, doctor Roncano y Anita. Y esto es lo que veremos después en las páginas, que es que encuentro las páginas en concreto donde están estos comentarios. Bueno, seguimos. Que le iba a pagar y todo eso, y que eso se parece al caso de Daniel Sancho, creo que no. Dice, hago esta denuncia con el fin de alertar a quien quisiera atender con este pseudocirujano, según esta señora, Edwin Arrieta, nacionalidad colombiana, estaría trabajando en el Centro Médico y Cirugía Plástica Anita Fuentes, Belmar, en Providencia, Santiago. Y me he ido a buscar esa clínica. Me la he ido a buscar, pero ya lo veréis después. A ver. En el caso de Daniel Sancho, según apuntan desde su mismo entorno, o sea, los amigos de Dan. Y aquí esto es un gerente de algún sitio y dice que no habrá más víctimas. Los juicios al final acabarán. Que debe tener que me quito esto de aquí. Bueno, yo me he ido a ver aquí. Voy a ir pasándolo aquí. Quiero poneros esto para que lo veáis. Era profesional. Me ha llegado. Obviamente he tapado los datos. Domicilio en la avenida de la Providencia 2608. Bueno, pues esto es una demanda de civil con el demandado Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Esta es una demanda civil por los daños que tuvo esta señora. Bueno, no os voy a leer todo, solamente... Y recibió otra llamada de los abogados del médico para amenazarla, señalándole que si no borraba la publicación, se presentaría una querella, puesto que estaba cometiendo un chantaje. Ahí tenemos al señor Arteaga. Ni siquiera dejaba que la señora pusiera el grito en el cielo por cómo la había dejado, que ahora lo vais a ver. No querían que hicieran nada de esto. Bueno. Y aquí están mirando cosas, están mirándome a ver que está muy bien esta demanda, muy bien hecha para los datos, porque obviamente... A ver. Son datos de carácter... Y ahora vamos a ver la querella criminal que se le puso en Chile, una de las que sí que estaban en el juzgado. Bueno, que lo muevo un poquito para que lo podáis ver. Esto... Bueno, esto hizo... Siente un fuerte tirón en la pared abdominal cuando se levanta, no puede caminar. Esto es lo que relata la paciente. Y también tiene fuertes dolores en la zona de la columna, en la zona sacra y en los glúteos. ¿Vale? Vamos a ponerlo, de donde operaba ese señor. Sanitaria o la de la clínica donde operan, me bloquearon. Aquí. A ver. Malos comentarios, negligencias, clínicas sin seguridad, bueno, sin licencia. A ver, ¿dónde estaba? A ver si lo veo aquí más grande. Aquí. Directamente. Bueno, dicen eso. Luego de haberles enviado mis datos para evaluación y hasta fotos, luego cuando les dije
que estaba interesado siempre y cuando me mandasen un documento que acreditase su resolución sanitaria o de la clínica donde operan, me bloquearon. Los médicos son extranjeros y quienes responden en WhatsApp no es nadie más que la misma representante del negocio, Anita Fuentes. O sea, con ese trato o de primeras que esperan ante una negligencia o complicación médica. Dice, ojo chiquilla, lo barato sale caro. ¿Eh? Esto es lo que dice... A ver. La clínica del doctor Rondano es esta, donde operaba este señor, como habéis visto. Entonces, aquí también podían haber operado el señor Arrieta, porque el señor Rondano y Arrieta se supone que eran amigos desde hace muchísimos, muchísimos años. La voz. Fueron decenas los clientes que se atendieron en la clínica del Inca en la comuna. La misma foto, ¿verdad? ¿Veis que es la misma clínica? Cirugía plástica por excelencia. Escuchad bien. Una de las Condes. La gente sacó su ahorro. Y aquí el médico, Guillermo Contreras, es el mismo, el abogado, perdón, que firma la demanda y la querella que os he enseñado al principio, porque este despacho está intentando luchar contra la negligencia médica en la ciudad de Chile y representando a muchísimas mujeres víctimas de personas que no hacían en condiciones su trabajo o que no tuvieron la diligencia debida y las complicaciones que se pudieron presentar no fueron directamente atajadas con la necesaria adecuación a la Lex Artis, porque los médicos es una profesión de medios, no de resultados. Y si tú no pones todos los medios o te saltas la Lex Artis, porque no pones todos los medios necesarios para que no tengas un error, que puede haberlos, como en todos los sitios, pero hay un código, como los abogados, pues ellos tienen la Lex Artis, ¿de acuerdo? Están luchando contra este tipo de prácticas y contra lo que está pasando con las mujeres en Chile, con médicos que no tienen ni la licencia necesaria, ni siquiera tienen una licencia para ejercer esta actividad en esas clínicas. Tengo la documentación del señor Edwin Arrieta de Colombia. Esto había sido en Chile. Ahora vamos a sacar la de Colombia para decir que es el prestigioso cirujano plástico bondadoso y que operaba a niños quemados y a gente que tenía el labio leporino. Quiero que lo veáis. Vale. Voy a ponerlo aquí, para que lo vayáis viendo. Cerramos y seguimos con el libro ahora. Aquí tenemos un verbal por responsabilidad médica contra el señor Salud Total y el señor Edwin Miguel Arrieta Arteagas, aparte demandada. Me voy a quitar yo para que podáis verlo bien, ¿de acuerdo? Tenemos aquí al señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, aquí lo tenemos, y es una demanda por, como hemos visto, responsabilidad médica, es decir, mala praxis, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos la demanda donde él trabajaba. Quítalo. Aquí tenemos se le dice cuánto tiene que depositar. Me voy a poner yo solo para ir haciendo, para que veamos, para que veáis que no, Todo esto se le estimó, ahora lo vamos a ver, y aquí hay un auto de embargo. Solicitud de entrega de oficios de embargo contra el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga. A ver dónde tengo aquí, a ver si es este, para que lo veamos. Para que veáis que estaba condenado. El fabuloso médico, Esto es lo que se le condenó al señor Edwin Arrieta, que veáis que es original, responsabilidad médica, y se le condenó para que pagara al marido de la señora, a Inés, que era la señora, a su esposo, a sus hijos, y se le condenó a que pagara la cantidad total por lucro cesante, perjuicio de daño moral, perjuicio moral y las costas también. Y que veis que no lo estamos inventando, El prestigioso cirujano que estaba montado en el dólar, embargado. Solicitud de oficio de embargo declarando por fecha 25 de noviembre del 2021. Por responsabilidad médica. Todo esto que veáis que no lo estamos inventando los ibristofílicos que dicen los iluminados. Aquí tenemos, juzgado de lo civil, un oficio al BBVA, nombre del demandado, nombre del demandante, y aquí se le dice que tiene que estar embargado.
Tenía las cuentas bancarias embargadas. Para que veáis que no es como están contando, ni muchísimo menos ellos. Y esto en Colombia. A ver, que sigo. Mira, mira a ver si es este. Tiene mogollón, ¿eh? Pero mogollón de embargos. Para que veáis que en el 2023 seguía teniendo este procedimiento y seguía embargado. Esto es del año 2023. O sea, que se fue a Tailandia estando embargado. No es que tuviera muchísimo dinero. O sea, estaba allí, dándose un viaje de 20 horas en business. Y aquí tenéis uno de los... por el tema este de negligencia médica en Colombia. Tenía un embargo de 266.193.205 pesos solamente por el tema de la negligencia médica en Colombia y otras demandas en Chile. Y otros embargos que también los podemos mirar otro día si queréis otra vez, aunque hay un vídeo en el canal de YouTube con todos los embargos que tenía este señor. Todos, todos. Y se fue embargado en el 2023. No podía llevar 10.000 euros ni queriendo. Todo lo que dice el libro es mentira. Ese dinero no era del señor Edwin. Era de Daniel. Y aquí dice el límite 262.193.193.205 pesos. Solo de este. Incluso de un pagaré también tengo todo el expediente de impago que podría haber llegado a ser incluso un presunto delito de estafa si se hubiera metido por lo penal. Bueno, ya no voy a enseñaros nada más de este, pero es para mirarlo, ¿eh? Es para hacérselo mirar. Y seguimos con el libro, ¿de acuerdo? Vamos a ver, un momento, si me dejáis. Este, ¿no? Aquí, este. Esto es lo que yo quería enseñaros. Para que veáis. Para que sepáis que la familia sí lo sabía. Él lo sabía que existían esas demandas. Aquí tenéis. Verbal de responsabilidad civil de la misma señora. Edwin. Aquí tiene a la abogada, doña Ladies Anzoategui. Y sabía perfectamente que estaba demandado. Y contestó a la demanda. O sea que sabía que este procedimiento existía, tanto él como toda su familia. Claro que lo sabían. Lo sabían todos. Pero lo han vendido como un santo varón. Ahora os leo. Esperad. Que quiero seguir para que veáis y luego seguimos con el librito de marras. A ver. Lo tengo que ampliar porque lo tengo más pequeño. Que veáis que sí que está admitida a trámite la demanda. Esta demanda. Admitir a trámite la demanda. Y notificarlo. Claro que lo sabían. Bueno, esto si queréis. Aquí tenemos que como no pagaba, para que veáis que no es que tenemos la demanda ejecutiva, tenemos todo el expediente. Aquí tenemos el embargo por 100 del dinero del señor Edwin Arrieta, de las clínicas IMAT, Colsanitas, Promosalud, Fundación Amigos de la Salud, Su Salud en Casa, Clínica Central, OHL, Clínica Zaima, Hospital San Jerónimo de Montería, para cubrir, sírvase también el oficio de comunicar al pagador de la Clínica MAT, bueno, las mismas, ¿de acuerdo? O sea, estaba embargado hasta arriba. ¿De dónde sacó los 10.000 euros ni los 80.000? Aquí lo tenemos. Y también el retención del 100% de las sumas de depósito depositadas en las cuentas corrientes de ahorro de los bancos
Bancolombia, BBVA, Banco tal, Banco Occidente, Banco Popular, Banco Bogotá, de lo que había también en las cuentas de las empresas, la demanda ejecutiva. Y el 100% de los dineros por contratos de prestación de servicios, contratos de suministros. Todo esto es voz populi y público, ¿de acuerdo? Y ahora seguimos con el libro. Vamos, que dijeron que estaba en liquidación, pero vamos, que veáis. A ver. A ver si es este. No, es este el que quería enseñaros yo. No, este no es. Y para que veáis que esta señora fue operada con él, que no nos lo estamos inventando, aquí tenéis la paciente, ¿eh? El señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Y esto es el informe Su Salud en Casa y es el informe de alta de la intervención de esta señora. Y ahora vais a ver lo que le hizo a esta señora, porque la otra lo ha puesto, pero es que aquí tenemos el justificante de las barbaridades que hacía el super cirujano, ¿eh? El gran profesional. Voy a ampliarlo. La 33 años, la misma persona, ¿eh? Que a los 2 días se inician curaciones y dice que todo va bien, pero luego parece ser que no. Tiene herida suturada con borde estatal. Esto lo podrá saber mejor Marisa. Y realmente se le dio hasta tramadol. Infección bacteriana no especificada. Bueno, pues a esta señora parece ser que se observa tejido necrótico, secreción supurulenta en ambas mamas, presencia de signos inflamatorios, calor, rubor, edema, complejo aureola, pezón vital en mama derecha y ausencia del pezón del mismo en la mama izquierda. Esto es lo que le hizo ese señor. Era una reducción de pecho. Ambas mamas se observan eritema, pérdida de epitelio del revestimiento polo superior, ambas mamas. Necrosis aureolar bilateral, o sea, lo que es los pezones se fueron a hacer puñetas, secreciones purulentas, escasa bilateral, dolor y edemas. Y es sepsis, foco de partida piel y partes blandas, fascitis necrotizante, ahí es nada, y le tuvieron que poner antitetánica y un monitoreo continuo. Le hicieron el tórax también, a ver si tenía algo en el corazón, básicamente, y fueron sepsis, foco de partida piel y partes blandas las mamas. Este fue el resultado de lo que le hizo a esta chica. Aquí que veis ya tenía el 70% de la mama sin piel. Pérdida del pezón, la aureola, escasa secreción y mucho sangrado. Y aquí le dicen que el doctor Juan Camillo me informa de que fueron suspendidas las curaciones en quirófano, el vinagre blanco y el hipoclorito por cirujano plástico doctor Arrieta, el cual no lo deja plasmado, solo orden verbal, para que no hubiera ningún tipo de... efectivamente, Marisa, los bordes necrosantes avanzan anaerobios, claro. Hay que desbrindar hasta llegar a la zona sana. Hay que quitar todo. Todo. ¿Eh? Bueno, le pusieron un antibiótico de amplio espectro, pero este hombre no dejaba las cosas por escrito. Daba la orden verbal para que no le pudieran hacer absolutamente nada. Infección bacteriana no especificada. Dice infección de sitio operatorio. Epidermoliosis, no sé lo que es esto, ¿vale? Ya lo sé ya. Bueno, pues todo esto es lo que hacía este individuo. Este gran profesional, según el señor Campos, ¿de acuerdo? Esperad un momento, que quiero poneros ya por último para que digan que no había ninguna condena, aunque habéis visto la demanda ejecutiva, que es una demanda ejecutiva, quiero que veáis esto. La sentencia de primera instancia. Y luego se subió en segunda instancia. Se condena al señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, a su empresa, en favor de los demandados. Y luego se podía recurrir y lo perdieron. Y ganó la parte demandante. Todo esto para que este señor luego diga que es todo un profesional.
hizo que se gangrenara el pecho a la señora y los perdiera los dos. O sea, alucinante. Pues en el libro de este señor es el gran profesional, un auténtico profesional, y el que era un nini y estaba fuera de expansores, ya lo sé, y estaba fuera de la vida y del sistema, y el único que estaba metido en un sistema era ese señor que hacía estas barbaridades, daba las órdenes de suspendemos las curas, pero no lo dejó escrito en ningún lado por si me demandan, porque ya me han demandado. Pero que a mí no me digan que es el prestigioso cirujano cuando ha hecho estas burradas. Y hay señoras que han enseñado las cicatrices y las ha dejado deformadas de por vida. Y lo están vendiendo como el sumum de la sabiduría y de la profesionalidad médica. Según Campos, el trabajo de Campos consistía en hacer que alguna persona cometiera un ilícito penal y metiera una cámara, un teléfono, un micrófono dentro de la cárcel donde está Daniel. Dice que habló con los funcionarios de prisiones, que no estaban por la labor de hacer lo que estaban diciéndole ese señor, de esas estupideces, y dice que estaban trabajando y obviamente no le quisieron hacer ni puñetero caso. Hasta ese grado de estupidez ha llegado este señor a pedirles a los funcionarios de prisiones que metieran cámaras, grabaciones o cualquier método que pudiera captar la imagen de Daniel Sancho y grabar lo que estaba haciendo Daniel Sancho. Bueno, parece ser que pone en duda de que Daniel estaba en una jaula de cristal. Parece ser que para este señor no se sentía como un rehén y que además no se cree que fuera un socio solo para montar negocios de hostelería en España y en Latinoamérica. Parece ser que este señor también le sabía, por lo que dice este señor, que, que Daniel sabía directamente lo que le esperaba a él y a su familia. O sea, que dice que todo lo que dice Daniel es mentira, que eso de que solo querían ser socios no era verdad y que sabía que este hombre quería ser su pareja y que después de lo que hizo, sabía perfectamente, lo pone así, sabía perfectamente lo que le esperaba a él y a su familia. Bueno, también fue al bungalow número 5, donde intentó no molestar a la dueña del complejo, porque según él estaba muy enfadada cuando sabéis que subió el precio pues por las nubes, porque es el tanatoturismo. Gente que le gusta ir a los sitios donde supuestamente cometen hechos macabros. Bueno, también dice que la cárcel de la isla es magnífica y que hay que sumergirse en los bajos fondos de las islas, sobre todo de Koh Samui, que estuvo en bares con billares donde las trabajadoras que son con sexo modificado, o sea, travestis para que la gente lo entienda, o cambios de sexo. También se encontró con alguien que tuviera algún familiar en la cárcel, lo quiso buscar, encontró a algunas personas, pero no consiguió que ningún familiar, aun yendo a los sitios más sórdidos de la isla de Koh Samui, le metieran una cámara, una grabadora o algo a sus familiares para que pudieran grabar a Daniel dentro de la cárcel. Así es este individuo. Es asqueroso, no. Lo siguiente. Todo por conseguir una entrevista, pasa los límites morales, pasa los límites legales, pero esta vez le salió mal. Dice que este señor tuvo que disimular que era amigo de Sancho, que este chico había llegado de Madrid, que quería verle, que era una foto para su abuela, que solamente las fotos eran para la abuela de Daniel, cuando era mentira. Y como esta chica con la que estuvo hablando tenía una prima que visitaba a su padre en la cárcel, pues intentó que ella metiera una imagen, se la diera al interno y que el interno le grabara las imágenes para poder publicarlas. Así de cerdo, con todas las letras, es ese tío. Es que no han respetado nada. Y aquí se les tendría que haber caído el pelo. Solamente con esto debería de abrirse una investigación. Porque es acojonante lo que está haciendo. Dice que también tuvo dificultades. Él tiene dificultades para encontrar a gente nativa que chapurreara el inglés, que encontró a una tal señora Eve, y además también hay una periodista que había asegurado que Daniel nunca estuvo en la prisión de Koh Samui. Y aquí alude a la señora Ñáñez, que le tomó el pelo el señor Big Joe, y la otra pues se lo creyó. Y en vez de estar en Koh Samui, se fue a la prisión de Suratani, lo grabó todo y resulta que se le estaban riendo en la cara a una persona a la que ahora le daban mucha credibilidad. De ahí a que lo había muerto degollado, que lo había matado de puñalada, todo eso, ¿no? Pues se le rió en la cara y la tía se lo tomó en serio, los españoles no lo tomamos en serio y resulta que era mentira. Bueno, dice que al día siguiente a la Ñáñez se la trajeron para España por cometer semejante maño error. Bueno, también dice que este tío intentó iniciar una relación con un policía de la comisaría central y este fue el que le ayudó y le dijo
¿Qué le sorprendía? Que ningún reportero de los de España, españolas o españoles, hubiera aprendido o comprendido que solo existía la pena de muerte para Daniel Sancho. Y aquí habla de una periodista que yo supongo que sería, bajo mi leal saber y entender, porque era la que estaba allí retransmitiendo o intentando sacar las imágenes más sórdidas, como su manera de trabajar, de Daniel, pues hubo una periodista que trató de volar un dron sobre el patio de la cárcel. Hasta ese punto, si esto es verdad, han llegado 2 personas españolas en un país extranjero que haciendo esto lo único que podrían haber hecho es causarle una verdadera problemática muy seria a Daniel en la cárcel, porque no solo con esto, luego hicieron lo de la videollamada, que se filtraron las imágenes, el que lo pusieron ahí, que se le veía con el pelo rapado, la foto que modificaron y que manipularon que era falsa en Telecinco de la ficha policial de Daniel, y todo por el morbo. Si esto es verdad, esta gente está para que vayan a un psiquiatra, los traten o los metan en un psiquiátrico, porque no es normal llegar hasta ese grado de ser una persona deplorable, que no tiene ningún principio, que debe estar enfermo mentalmente para hacer semejante barbaridad. Irte a un sitio de travestis y de gente de mal vivir para meter algo en el presidio, para coger imágenes que están prohibidas, que es un delito contra el derecho a la intimidad, un delito contra las instituciones de allí, de la cárcel, y otra señora que vuela un dron. Yo con esto he flipado. Pues puede ser que fuera por eso, porque la retuvieron. ¿Mm? Todo por el dinero. Y esto es lo que aplaude la gente, que no tienen moral ninguna. Ya tienen bastante con estar en un centro penitenciario. ¿Os acordáis de Rosa Peral, que se pusieron de uñas porque había empleado las, las llamadas y tal para hacer entrevistas que no estaban autorizadas? Con el móvil y tal, y esas cosas que hicieron, que también pusieron en el cielo las instituciones penitenciarias de aquí. Porque no se puede grabar dentro de un centro penitenciario. Está prohibido. Pues multiplicas lo que puede pasar aquí a lo interno con lo que puede pasar en Tailandia. Y les dio exactamente igual. Esa es la moral que tienen estos dos desgraciados. El que voló el dron y el que metió o intentó meter eso en un centro penitenciario. De manera ilegal. Esto no es investigación. Para nada. Y eso sí que tendría que llegar a las autoridades tailandesas. A ver si ahí lo dejaban entrar allí. Porque el que no respeta a las autoridades tailandesas, junto con lo que dijo en el 2016, de que la policía era vaga, sin estímulos, y que no trabajaba, es este señor. No ha sido ni Rodolfo Sancho, ni Carmen Marfagón, ni Chipirras, ni García Montes. Y la otra volando un dron. ¡Uy, que me detienen! Joder, pues no haber metido el dron. No te jode, perdonad. Es que no he hecho nada. Que tengo la licencia. No, si te han detenido será por algo. Pues si esa era ella, la del dron, poco le pasó. Ahí tuvo que intervenir seguro la embajada, que para eso seguro que no dicen nada. Pero cuando intervienen para Daniel, sí. Después de lo del dron, que lo hizo a plena luz del día, ¿eh? Y también molestó a los supuestos cocineros de la prisión, según este hombre en el libro. El director de la cárcel expulsó a todos los cámaras y a todos los periodistas, obviamente, negro, por cómo debía de estar portándose determinada parte de la prensa. Y yo os digo que a mí se me hace muy raro que los que estaban allí directamente de otras cadenas de Telecinco o incluso de Radio Televisión Española hicieran semejante barbaridad. Yo sigo apostando que la que hizo lo del dron fue la que trabajaba con Nacho Abad y esa es mi opinión personal. Y además la detuvieron, a ella y a su cámara, y por algo sería. Dice verdades, si meten a Campos en la cárcel lo van a pasar muy mal sin su botella diaria de vino. Que sepas que en la cárcel también hacen alcohol de una manera que no es nada higiénica. Por lo menos en España. No te voy a decir cómo lo hacen. Bueno, parece ser que luego habla de que Daniel fue detenido oficialmente el 5 de agosto. Eso es mentira. Fue el día 6. La orden de arresto judicial es el día 6. Y fue el día 5, según este hombre, cuando la embajada recibió la noticia. Es decir, detienen a un extranjero o retienen a un extranjero sospechoso de algo durante 2 días. Y esto, pues lo que está diciendo este señor, corrobora la versión de la defensa, que dijo que ni le había dejado llamar a su padre, ni le había dejado llamar a un abogado,
no lo habían puesto en conocimiento de la embajada cuando lo detuvieron y la embajada, por lo visto, se debió de enterar de la detención de Daniel cuando ya estaba en la prisión de Koh Samui. Sí, ¿vale? O sea, es que todo lo que está diciendo este tío es mentira y está dando pie a dar credibilidad a lo que está diciendo la defensa. ¿Eh? Bueno, es que quería poneros cosas también para que vierais que no solamente es leer, es que hay más cosas. ¿Eh? Claro que violaron todos los derechos de Daniel. A ver, permitir, que no me dejaba. Hmm. Les da igual 8 que 80, si es que Daniel es la gallina de los huevos de oro, lo llevo diciendo. Pero a mí que no me digan que era un gran profesional, luego me digan que se van a un sitio de travelos que tienen allí un nombre a decirles que quieren imágenes mintiéndoles de que era para Noela, la abuela de Daniel, que son amigos de Madrid, que no lo consigue, que luego la otra que vuela un dron. ¿Pero de qué vas? Esa gente no tiene moral ninguna. Debería de volver al colegio para que le den valores. Moral y valores, porque en su casa no les han dado 2 hostias bien dadas para quitarles la tontería. Literalmente. Jamás he visto yo esto. Que intentaran escaparse de una cárcel con un helicóptero, sí. Pero que volaran drones para captar imágenes de Daniel, no. Ni en las películas de ciencia ficción. La realidad supera la ficción siempre. Es acojonante. De verdad. Bueno, pues que sepáis que tampoco se avisó a la embajada, con lo cual también se están vulnerando los derechos de Daniel y el procedimiento es nulo de pleno derecho desde el inicio. Por eso estaba la embajada, porque ya empezaron mal. Y a mí no me digáis lo de Segarra. Es que Segarra no quiso que estuvo la embajada, que estuviera la embajada, no quería que estuviera la embajada. No quería saber nada con la embajada porque Segarra estaba buscado aquí, en España, por la operación Cocoon. Y su socio, por la operación Macedonia, el señor Donoso. ¿De acuerdo? Y Segarra le mandó una carta a Daniel diciendo que esté en la embajada todos los días, porque a Segarra también le pasó lo mismo que a Daniel, que en una de las vistas la traductora no le estaba traduciendo, no había intérprete. Pidieron la suspensión y el juez dijo que no, y se hizo ese acto del juicio sin intérprete. Y además él no pudo entender ni lo que se estaba preguntando ni lo que estaban diciendo los testigos. Qué casualidad que aquí también te están traduciendo mal. Te están traduciendo mal la embajada. Por eso Segarra le dijo que esté el cónsul, que esté alguien de la embajada para que no te hagan lo mismo que a mí. Porque Segarra tampoco lo hizo. No hizo ni el descuartizamiento ni hizo el asesinato. Que participara en el robo, vale, pero ¿en qué estaba metido la víctima? Para decir que tenía 1 millón de euros a estos maleantes. Un tío con una carrera, con una buena posición económica. ¿Qué hacía en la noche de Van Gogh con delincuentes? Mis amigos los delincuentes. Nadie lo ha investigado, ¿no? La familia tampoco ha querido. O sea, ojito que son 2 temas muy parecidos. De cómo ha actuado la policía. ¿Mm? Y fue Segarra el que le dijo que esté el cónsul, que te la van a hacer. Y justo, lo mismo. La intérprete no sabía interpretar. Procedimiento nulo de pleno derecho. Bueno, seguimos. Este es el capítulo 4. Chicos, ¿queréis que sigamos con el capítulo 5? ¿Tenéis ganas de más? Claro que lo avisó. Claro que lo avisó. Dice que la ñañez insinuó a Areol que su incidente en Tailandia fue por Rodolfo. No, seguramente era la que estaba volando el dron. O cuando los persiguieron, casi les causan un accidente por toda la isla, no solamente en las puertas o en las escaleras de la corte, de allí, de Tailandia, o sea, de la isla, la Provincial Court, casi le provocan un accidente al padre cuando estaba haciendo el juicio de su hijo, porque las motos iban como locas, los reporteros, para captar la imagen. Eso no es un periodista, es un buitre, con todas las letras. Hay paparachis con más educación que estos reporteros. No me extraña que uno se cabreara. Yo es que no sabía lo del dron, pero es que de verdad cuando lo leí, es que aún sigo sin salir de mi asombro. Que no lo he visto nunca. Hostias, de verdad, es para hacérselo mirar. Y habla con él, se ensañaba, claro que se ensañaba. La ñaña le tiene un asco que no la puede ni ver. La tenía que haber dejado en una cárcel allí, en la de mujeres. Y que la embajada no hubiera hecho absolutamente nada. Nada.
por muy española que sea. A ver si le parecía tan bien, para que critique a la embajada por ir allí y por apoyar a Daniel. Y yo os digo que la embajada metió mano, si no, esa se queda allí. Aquí habla de una visita del día 8 de agosto, que recibió la visita del Cunanan, que pertenece a un prestigioso bufete de abogados que se llama Fernando Oca, en Bangkok, y que tiene como clientes a la Cámara de Comercio, al Hotel Meliá y a la agencia F. Bueno, pues habla de ese señor y cuenta además, según ese señor, a la salida de allí de la cárcel, este famosísimo y buenísimo, el mejor de la vida, abogado que hay allí, que os recuerdo que vendió a Daniel la cabeza en una bandeja de plata y le dijo cosas al juez que se tenía que haber callado porque no es lo que le había dicho Daniel, sino que ese señor se iba a colgar una medalla más, diciendo, te declaras culpable, pagamos a lo que tengamos que pagar, te echan menos años y luego tú te callas y luego te vas a tu país cuando corresponda. Que es lo único que sabe hacer. Que de buen abogado nada. Y a mí me lo ha demostrado por su comportamiento. El comportamiento se demuestra antes, durante la sala y después. Bueno, dice que habló con los periodistas de cómo estaba Daniel. Esto no tenía que haberlo hecho él, no era el portavoz, tenía que haber guardado secreto profesional. Y dijo literalmente que Daniel, y eso está en los medios de comunicación, con lo cual no es que esté haciendo un delito contra la propiedad intelectual, dijo que Daniel se encontraba relajado, que este chico sabía lo que hizo y que este chico quería planear la vida en prisión. Y se lo dicen los medios de comunicación españoles, con dos cojones, cuando Daniel lo único que quería era defenderse. Porque luego se vio que este chico no había dicho ni matar, ni asesinar, ni descuartizar. Para nada. Y se vio durante el acto del juicio cuando bajó las escaleras este mismo individuo. Porque le salió mal. Y aquí había que ver qué leches hay detrás de todo esto. Es que no puedo aguantarlos. Es ver 2 capítulos de ellos, es que me crespa. Me tengo que desconectar un día porque son tóxicos hasta decir basta. Pero basta, ¿eh? Bueno, dice que fueron tergiversadas sus 2 primeras declaraciones, las que hizo Daniel, y que según él, según este hombre, García Montes, llegó con un acuerdo con Rodolfo Sancho diciendo que no eran válidas porque se habían firmado bajo chantaje, esto es mentira, chantaje, coacciones y sin letrado traductor que tenía que haber habido. Bueno, y aquí os tengo que decir que chantaje hubo. Firma esto y en 48 horas te vas a tu país. Coacciones, firmas o firmas, una persona sola en una comisaría rodeado de policías dándote gritos y tú llorando como una magdalena pidiendo un abogado, pidiendo llamar a tu padre, pidiendo llamar a tu puñetera embajada y nosotros descojonándose de ti y decir que tú de ahí no sales. Esa situación es para quien la vive en un país extranjero, en un país en el que hay torturas y en el que sabes que a lo mejor no vas a salir de ahí. Firma y te vas. Firmas. Y más si lo estás firmando en la calle como firmas el pedido de Amazon con un señor fantasma que se llama James Bond, de camiseta roja. Y luego te tienen ahí con todos los policías comiéndote una hamburguesa. Eso es lo que ha pasado. Y no lo que está diciendo ese tío en el libro. Y claro, que hubo chantaje, pero por supuestísimo, coacciones, y no hubo ni letrado ni traductor. Primero, la letrada que decían ellos no estaba durante la firma, porque en la calle se veía que estaba el James Bond y él. ¿Dónde estaba el abogado? ¿Dónde estaba el traductor? No está. Eso es maldita hemeroteca. Eso salió en la rueda de prensa, eso salió en todos los medios de comunicación. Así que sí, no lo firmó con abogado y procurador, o sea, abogado y traductor, lo firmó en la calle, sin saber lo que ponía en tailandés, que ni siquiera en inglés. Así que todo lo que está diciendo aquí es falso. Simplemente el padre y García Montes vieron eso y pusieron el grito en el cielo como pondría cualquier español normal. Bueno, se me ve, ¿verdad, chicos? A ver. Decidme si se me ve. ¿Se me ha oído todo lo que he dicho? Bueno, lo miraré luego. Que no sé si se ha desconectado. ¿Sabéis si se ha desconectado? Me lo decís. Vale. Pues eso es lo que hay, Eso es lo que hay. Bueno, eso es lo que dice. Él se hizo publicidad, que es lo único que quería. Y dice además que Daniel parece ser que había tenido disposición de colaborar con la policía
que había insistido mucho en que quería colaborar. Habla también del delegado de F en Bangkok, el señor Abarca, de que se encuentra mal. Daniel estaba mal, se entrecortó un poco. Bueno, pues que sepáis lo que os estaba diciendo es dónde os habéis quedado y os lo vuelvo a repetir. Que nada más llegar, pues lo que os decía, que aquí ha habido pues chantaje, ha habido coacciones, cuando menos, ha habido, incluso puede ser tortura psicológica, yo ya la física lo vamos a dejar ahí, y cuando llegó el padre y García Montes y vio eso, pusieron el grito en el cielo. Vale, vale, pero se oye, vale. Bueno, pues a Ramón Abarca dice que había dicho, según ese señor, que tenía una disposición total para colaborar con la policía, que insistía en la colaboración, que Daniel se encontraba muy mal, em, que los agentes lo habían tratado fenomenal, según él, que va a decir teniendo a la policía enfrente, ¿eh? No, no, no te preocupes, Pili. Que se había declarado culpable y dice también que sabía perfectamente lo que había hecho y que sabía lo que le esperaba a él y su familia. Esto es lo que dice el señor Campos del señor Abarca. Dice que había una presentadora que estaba asustada y que se sorprendía de que Daniel relatara estos hechos con tanta forma, tanta tranquilidad y tanta sangre fría. Básicamente porque no lo ha hecho, ¿vale? Entonces, sale también hablando de García Montes, que habla de que este señor defiende a narcotraficantes y que te espera si es un abogado penalista, que va a defender a Hermanitas de la Caridad. ¿Por qué no le preguntas directamente con quién se junta el señor Ospina? Los ángeles del infierno. Gente que está acusada y condenada y encerrada por agresión de carácter íntimos a menores. Y ese señor no se ha sacado de la cárcel. Ospina. Es tan deplorable la persona que comete ese hecho como un narcotraficante o más, bajo mi punto de vista. ¿Mm? Y también alega García Montes tiene relación con la mafia rusa asentada en España, dando a entender que es corrupto. García Montes debería de iniciar acciones legales contra este señor, porque esto no es normal. ¿Mm? Y dice además que llegaron a un acuerdo y que Daniel comenzaba días antes de que llegaran estos dos individuos a modificar sus declaraciones, porque ya sabía que tenía que modificarlas. Y que aquí en España no se han movido de las nuevas declaraciones de Daniel, del nuevo relato oficial de la persona que había declarado, como ya habéis visto, bajo coacción en una sala llena de policías, gritándote, chillando, hasta que te hacen llorar y te dicen si firmas te puedes salir a fumarte un cigarro, va el James Bond a pasarte la manita por detrás del hombro, yo te vente aquí que te doy un cigarro, firma aquí, me firmas en tailandés sin abogado, sin intérprete, y estás sentenciando tu vida a una pena de muerte o a una cadena perpetua. Esto es lo que ven bien. Y que llegue un español y diga esto es contrario a la legislación que hay aquí. Porque si fuera en Irán o en un país o como en Corea del Norte, apague, vámonos, te has caído con todo el equipo porque los derechos humanos no existen. Pero un país que tiene firmado los derechos humanos, que tiene una comisión de derechos humanos que es vinculante y puede hacer informes e iniciar o solicitar que se haga una investigación, como en Filipinas, ¿qué me estás contando? ¿Te vas a tragar todo lo que quieran ellos? Porque sí, porque tú eres el puto extranjero que dice Fran. No, no, vas a defenderte. Y al que le guste bien y al que no también. Y hay que ir a por todas. Que para algo tenemos derechos. Que si no los ejercitas los pierdes. Y a esta gente yo quiero que lo traten exactamente igual que han tratado a Daniel. Que ojalá Dios acaben en la misma celda que está Daniel. Pero cuando Daniel salga, entren ellos. Hombre, es que de verdad, es que se vieron, es que la chica que estaba allí, la periodista, vio las grabaciones de Daniel sentado en una silla, rodeado de policías, sin abogado, sabiendo que la policía se hacía pasar por abogado, el otro llorando. O sea, ¿qué me estás contando? Y lo ve normal. Pues es que se lo hagan mirar, ¿eh? Que ni la más mínima pregunta que se salga de tono, estando yo delante, el policía no se la hace. Y si se la hace, no la va a contestar mi cliente, lo tengo muy claro. Y si se pasa un pelo, se va a poner el conocimiento de quien se tenga que poner. Porque el cliente haya hecho lo que haya hecho, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Están acostumbrados a que les salga bien. Lourdes, totalmente. Y no es así. No es así. Y los iluminados esto lo ven bien. Pues ojalá Dios les pase a ellos. Que tengan cuidado que tienen hijos. Y España va camino de una dictadura. Tipo Venezuela.
o Corea del Norte. Ya veremos qué pasa de aquí a 15 años. Luego les aplaudiré con las orejas cuando les pase a ellos. Bueno, porque os recuerdo que en las dictaduras también hay abogados. Y se tienen que atener a lo que hay. Os recuerdo el caso del Nani que les aplicaron la ley antiterrorista. Salieron condenados, ¿eh? Porque se lo cargaron en la cárcel, en la comisaría. Y a su amigo no se lo cargaron porque, vamos, básicamente porque lo tuvieron que sacar en ambulancia. Estoy hablando de los años 80 en España. Y a la mujer embarazada también le dieron golpes. Y la dejaron salir porque estaba embarazada. Y se oían los gritos desde lejos. Uno salió y el otro no salió, ni apareció nunca. Así es como actúa la policía de Tailandia, como actuaba la policía aquí en los años 80. Ahora es más complicado. Yo ahí lo dejo. Bueno, luego se dedica a hablar de un poquito de la adolescencia y la vida con sus abuelos, con Sancho Gracia y Noela, que parece ser que Noela dice aquí que tampoco lo sabemos, no lo sabemos, no sé si este hombre es que se lo inventa o tal, porque dice que está bajo tratamiento médico porque no está con su nieto. Eso es lo que dice el libro. De ahí a que sea verdad, habría que preguntar si Noela quiere que se sepa, si Noela quiere decir sí, si Noela quiere decir que no, o si Noela quiere decirlos a todos, iros a tomar por el culo con todas las letras, perdonad la expresión, es mi vida, ya tengo bastante como para que un individuo saque dinero de mi desgracia, de lo mal que lo estoy pasando. Y que a nadie le interesa si yo tengo tratamiento médico o no tengo tratamiento médico, porque eso forma parte de mi vida personal. Eso es lo que le tendría que decir Noela. Sin miramientos, porque con esta familia no están teniendo miramientos. Es una revelación médica. Aquí no ha dicho de dónde ha sacado la información, si ha sido de una clínica o no. La única persona que puede saber si tiene tratamiento médico es el médico que le haya recetado eso. Y este hombre no tiene acceso a eso. O sea que esto debe ser otra mentira más de este individuo. Otra mentira más. Es que es una novela de ciencia ficción. Pero lo del dron me ha llegado al alma, os lo puedo asegurar. Madre mía. También habla del pasado de Daniel, de cuando era crío. Ya nos lo voy a decir, de lo del club de tenis que salió en los medios de comunicación. Y dice que intentó cumplir sus sueños, como ser cocinero, o mejor dicho, chef, cosa que tú jamás serás, Joaquín. Serás cocinero de Tasca, porque chef, desde luego que no. No tienes el título. Serás cocinero, pero para ser chef hay que tener título. Y el título Daniel lo tenía, cosa que tú no lo tienes. Ni lo tendrás nunca, porque no puedes acceder a tener la educación tan elitista que tuvo Daniel. Ni pagar lo que pagó la familia de Daniel para que tuviera ese título de chef del Cordon Bleu. Bueno. Y además dice que no es chef y a continuación, reconoce, es que es para hacérselo mirar, reconoce que el Cordon Bleu le dio o le otorgó 2 cursos de cocina con 2 diplomas, uno de cocina y uno de pastelería. Y que fue entre los dos unos 45.000 euros más o menos la matrícula y el diploma, que son 7,5 millones. Ahí en nada. Porque luego digan que exigen mucho. Es muy caro, pero el Cordon Bleu exige mucho, ¿eh? Pese a haberlo puesto verde de que estaba fuera del sistema y que vivía fuera de la sociedad y que el otro estaba muy integrado, que es al revés, como veis, la táctica del espejo. Dice que las notas de este chico fueron buenas, que hizo las prácticas en restaurantes de renombre, con estrellas Michelin y en otros que son muy, muy afamados, como uno que es del chef Mario Sandoval, y también estuvo en San Sebastián como becario de cocina. Chef, sí. Luego habla de algo de Londres, que parece ser que se dio cuenta de que no quería ser, porque ahora también es vidente, ve el pasado y vio que Daniel en Londres no quería ejercer de chef, porque estaba agobiado y que sabía que solo llegaría a ser ayudante y nunca chef. Cosa que esto está volcando en Daniel sus propias frustraciones. Esto es la táctica del espejo. Todo esto que está diciendo es mentira. A excepción de lo que está diciendo de las prácticas y de que tenían buenas notas, que no sé de dónde coño lo habrá sacado, obviamente, el resto de que se aturulló y que en Londres vio que no quería ser chef y que solo iba a ser ayudante, porque no valía, eso es lo que le ha pasado a él, que por eso lo echaron
del Hilton, ¿eh? Por hacer lo que no debía. Y él empezó con lo del moving y el acoso laboral, ¿eh? Y ganó en primera instancia, pero luego recurrió en segunda y ya se cayó directamente. Porque seguramente en segunda instancia revocarían la sentencia de primera instancia. Por hacer lo que no debía con la mujer de determinada persona. Pero bueno, ¿eh? Y luego decían que se lo había montado ella y que era la mujer del jefe y que le hacían moving y acoso laboral. Bueno, pues esto. Bueno, luego sigue el señor hablando del canal de YouTube y dice que tenía 400 personas y que solo tenía 7 recetas de cocina. Pone en tela de juicio que fuera chef porque no viajó con los cuchillos a Tailandia, obviamente. Bienvenido al canal. Bueno, Burning, bienvenido al canal. Pues esto, ¿eh? Que dice que los chefs viajan con los cuchillos a Tailandia, cosa que no es cierto. Que ni cuando vas a dar cursos también, también van a dar cursos de cocina con sus cuchillos, se van y lo facturan en el avión. Y que Daniel, en la tercera declaración ante el juez, intentó justificar la compra de los cuchillos, de los productos de limpieza. Bueno, habéis visto que al principio decían 200 bolsas, ¿verdad? Pues os dije que en el libro decía que había más bolsas y se van multiplicando como los panes y los peces. Porque ahora dice que son algo más de 300 bolsas de basuras grandes. Ahora ya no son bolsas de diferentes tamaños. No, 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 no. Son 300, más de 300 bolsas de basura. O sea que, como veis, va cambiando conforme le da el puntazo a él, ¿no? Que intentó justificar las compras, incluso los productos de limpieza que no existen en el ticket. Dice eso que dice, productos de limpieza que daría para limpiar durante semanas de manera profunda, pues parece ser que era para que quería grabar vídeos para su canal, a pesar de que según él no compró nada de comida. Y yo os he explicado por activa y por pasiva que la comida tradicional de Koh Samui y de Koh Phangan se compra en los mercados callejeros, que son puestos de mercados callejeros. Y la comida, muchas veces hay puestos de comida callejero que le dices, yo quiero esto, 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 y te lo hacen en el momento. Es una de las peculiaridades de Tailandia. Entonces, este señor compró lo que tenía que comprar, no le dio tiempo a ir a comprar, ¿eh? Pero que sepáis que de 200 han pasado a 300 y de bolsas de diferentes tamaños, negras y verdes, pues ahora son todas enormes, enormes y del mismo color. ¿Eh? Sigue diciendo que Daniel, sí, sí, eso, os lo digo concretamente, eso está en la página 59. Y que había comprado productos de limpieza para comprar durante 14 días de manera profunda todo el apartamento. Ni lejía, ni amoníaco, ni ten, ni el pronto. No había pasado nada. No había nada, pero eso viene en la página 59, último párrafo. Totalmente. Para que veáis hasta qué grado de estupidez está llegando con el puñetero libro. Bueno, sigue diciendo que Daniel nunca ha trabajado de chef cuando hay fotos trabajando en la Bohem. En las redes sociales hay gente diciendo que mienten, que el Daniel ha estado trabajando en la Bohem, han enseñado las fotos, lo han visto trabajando durante la pandemia con la mascarilla. Así que no diga que no ha trabajado nunca, porque realmente sí ha trabajado. Sí ha trabajado. Lo que él quería es ser su propio jefe, como muchos, muchos jóvenes. Montar un negocio y que le vaya bien. Y no depender de nadie. Ser autónomo, que es lo peor que se puede hacer, ya os lo digo yo. Pero bueno, dice que nunca tuvo ningún restaurante y ahora se sabe que sí, que tenía, por supuesto que tenía algo. Y ya se dijo en El Hormiguero por el señor Sainz, Carlos Sainz, lo de la hamburguesería. Y dice que tampoco tenía acciones de ninguna empresa hostelera, que no fue socio ni empleado de la Bohem, ni del Boogie. Dice que los propios dueños desmintieron esto en una entrevista a La Sexta. Yo les digo, ¿y el vídeo de los replicantes que se ve a Daniel allí y que se ve a Edwin en la inauguración del Boogie, que confunden a este señor con el que estaba detrás de la barra? Que era uno de los hijos de Alto Copete, de una de las personas más influyentes o más ricas de Madrid, que se mosqueó mucho porque lo confundieron con Daniel. Y dijeron que Daniel no había estado en la inauguración y el señor Edwin no había estado en la inauguración. Ahí tenemos una prueba gráfica de que estaban mintiendo. Y tú le das validez. Os digo en serio que Daniel trabajó en la Bohem. Hay fotos. Solo hay que buscar en las redes sociales si no las han borrado. Y si no, buscaré los primeros vídeos que hice yo, os volveré a hacer un remix y os lo volveré a poner en YouTube. Porque todo esto está desmentido desde el minuto 1 en mi canal. Todo lo que está diciendo ese tío. Porque es mentira. Es mentira. Se ha quedado con la versión que le daba para vender más libros, metiendo mierda contra una persona que no se puede defender y que es inocente con todas las letras. Pero bueno. Dice que existe el vídeo grabado por Edwin, cuyo contenido ha subido a las redes. O sea, imaginaros el párrafo. No os lo puedo leer, pero es que para esto, Dice
que jamás trabajó en la cocina, que no estuvo allí, que lo desmintieron los de La Sexta, y a su vez, dice que existe ese vídeo que os he dicho, que estaba subido en las redes sociales, en el Boogie Burger, que se celebraba la fiesta y que Daniel estaba detrás de la barra sirviendo cervezas como si fuera el jefe. Os he dicho que del que estaba detrás de la barra no era Daniel Sancho. Daniel Sancho estaba con una camisa fuera de la barra, con el pelo suelto, como iba Daniel, con unos amigos, y detrás de la barra, al que saluda el señor Edwin Miguel Arrieta Artiaga, que estaba grabando, era el señor... no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un apellido vasco. Y que dijo que además que iba a iniciar acciones porque lo habían confundido con Daniel Sancho cuando no era cierto. Que llevaba el pelo recogido y Daniel siempre lo llevaba suelto. Y en ese mismo vídeo se ve a Daniel fuera de la barra. Ahí tenéis que este libro no tenemos ni por dónde cogerlo. Ha cogido lo que le ha interesado y lo que no le ha interesado lo ha obviado. Todo lo que está diciendo es falso. Como veis, otra de las grandes mentiras que queda desmentido, nunca mejor dicho, valga la redundancia, por una prueba gráfica, una prueba audiovisual. Bueno, luego habla también, empieza a hablar de 250.000, que hay 3 íntimos del señor Edwin Arrieta, que también intervienen unos 200.000 euros cada uno, todo esto sin pruebas, porque no ha presentado los tickets, y que todo alcanza un total de unos 850.000 euros, según esto. Y se pregunta que dónde está el dinero. Bueno, pues después de esos 850.000 euros, luego veréis que luego sube a 1 millón y pico, o sea, totalmente de locos. Los 3 íntimos, otro día, os voy a poner que el señor, el senador Amin, está como el señor Edwin Arrieta, está embargado hasta arriba. O sea, que lo que tiene tampoco viene de dinero lícito, porque también tiene embargos. Hasta le embargaron hasta la casa, o lo intentaron, Así que no me digan que de dónde ha sacado el señor Amin 250.000 euros para darle al señor Arrieta. O sea, blanco y en botella leche. No, que lo hemos visto en el canal. O sea, perdona, es que me ría, pero es que esto parece un mal chiste contado por una persona que necesita tratamiento psiquiátrico directamente. Porque lo que no sabe se lo inventa y lo que podría tener algo de validez la caga porque lo mezcla, quita lo que está que no le vale y deja lo que a él le vale, aunque lo que está diciendo es contrario a lo que ha quitado de la ecuación. Si 2 más 1 son 3, no me puedes quitar 2 más 1 es igual a lo que él quiera, serán 3. Sí o sí. Pues no, este señor parece ser que no, que le gusta muchísimo inventarse las cosas y lo que no le sirve lo quita y lo cambia por lo que él quiere que sea su verdad o su manera de ver la vida, que es bastante peculiar por otro lado. Bueno, pues los 850.000 ya os digo que va a subir después a 1.350.000 que no tiene ninguna documentación. Luego habla de unas fuentes, no sabemos qué fuentes, que contradicen a los de la BOE y del Burger y dice que tendría Daniel por lo menos un 3% de las acciones de las dos empresas. Tampoco pone ninguna documentación. Dice que puede ser que fuera un acuerdo en negro, sí, en amarillo, en azul, en verde o en rojo. El 3% de las acciones, si no las pagas directamente, no las puedes conseguir. Las acciones suelen ser nominales. Tiene que haber algún pago. Y entonces también Daniel podría acreditar que es dueño de las acciones de esta empresa y por lo tanto tendría que constar en algún lado. Dice Meisayo que Rodolfo Balfagón llevaría a Ospina para que le diga al juez lo de los 250.000 que soltó en la tele y luego dijo que no. Claro. Y lo de la documentación que no era verdadera también, ¿no? Porque mintieron como cosacos. Está todo en el canal de YouTube. Yo no me lo invento. Tengo la documentación. Bueno. Y ahora es vidente, tiene 2 dientes y sabe que la preocupación que tenía Daniel cuando fue encarcelado era que no le iban a dejar ser parte de esa hamburguesería, de esa empresa hostelera, que era una hamburguesería de barrio, que tenía el 3% y a él le preocupaba que no le dejaran ser parte de esa hamburguesería. Pues si tienes el 3% de las acciones, quieran o no quieran, vas a seguir siendo parte de la empresa. Porque tienes el 3% de las acciones y solo tú y nadie más que tú puede venderlas. Así que veis que también miente. También habla de un tal Miguel Girona, que es un representante de la compañía, el que dijo y mintió descaradamente que no había estado Sancho, que no habían estado en la inauguración,
que no tenían nada que ver, que se desvinculaban totalmente de este chico y que solamente eran unas relaciones públicas que le llevaba a las redes sociales. Que no había estado trabajando nunca en la barra, ¿eh? Y eso es lo que decía este chico y luego se vio que estaban mintiendo los del Burger Burger, ¿vale? Los del Boogie Burger. Ha hablado con unas fuentes cercanas a Daniel que le han asegurado, esto es el dime, diretes y todo lo que quiera decir él, ¿m? Que es cierto que Daniel tiene el 3% de las acciones. Sí, sí, fue para no tener problemas con los clientes, los Maris. Y parece ser ¿eh? que entre Daniel y los supuestamente hermanos Girona y Zarraluki, no voy a decir el nombre porque lo pone con nombre y apellidos, son los máximos accionistas y administradores, y que además hay una amistad entre ellos. Esto, supongo, que como llegue a oídos los señores Girona, no voy a decir los nombres, que vienen los dos, y del señor Zarraluki, que tampoco voy a decir el nombre, ¿eh? Pues obviamente puede tener problemas. Si esto no es cierto, estas personas pueden iniciar acciones legales contra este señor por difamación. Está diciendo cosas que no son. Y está perjudicando a su empresa. Hay que saber si es verdad, no es verdad, si se puede acreditar o no. Porque si realmente no es verdad lo que está diciendo en este libro, puede estar perjudicando la imagen de su negocio y por tanto, estarían facultados para iniciar acciones contra este individuo y solicitar que este párrafo sea censurado y además ser indemnizados. Bueno, Daniel era un nini, según él, que estaba fuera de la sociedad, que no había trabajado y estudiado nunca, se ha cansado de repetirlo en los medios de comunicación. Pues bien, parece ser que aquí sí que reconoce que ha estudiado, que comenzó a estudiar administración y dirección de empresas. Dice cuándo dejó la carrera, cosa que es mentira porque se supone que la terminó en inglés, y que luego hizo lo de la Bohème. Y ahora empieza a hablar en la siguiente página, porque aquí veis que hace un popurrí, no tiene guión este libro. Dice que desde Colombia hay varias voces, varias personas que consideran que Daniel ha estafado al señor Edwin y no tiene ningún tipo de sentido. ¿Mm? Así que las televisiones españolas han sido cómplices o han sido encubridoras de un presunto delito, presunto lo digo yo, que no lo dice el libro, de un presunto delito de estafa de Daniel a Edwin Arrieta. Ahora ya no es solamente el asesinato, el descuartizamiento y diseminarlo por toda la isla. Ahora también hay una estafa. Una estafa de una persona que habéis visto que estaba embargado hasta el culo. Solamente habéis visto una de las 13 causas que tiene de embargos. Una de las 13. Que tuvieron que dar hasta el coche antiguo porque este tío no tenía ni oficio ni beneficio. No tenía casa, no tenía bienes, no tenía herencia, no tenía nada en normal. Yo recuerdo que al principio del caso, y eso hay maldita hemeroteca, lo tenemos grabado, la Tuyupa los primeros días salió en Radio Televisión Española diciendo que la familia se había puesto en contacto con ella para agilizar los trámites porque necesitaban la partida de defunción, porque si no, no podían mover las cuentas bancarias. Cuentas bancarias que habéis visto que estaban embargadas. Pero eso no quita para que tuviera otras cuentas en los que los titulares fueran también otras personas. Este señor se hubiera de cotitular, haciendo una especie de trampa para tener algo de dinero en esas cuentas. Y la familia fue como buitres a intentar ir a esas cuentas. Porque el resto de cuentas, como habéis visto, estaban embargadas. Así que no sé para qué cuentas querían el certificado de defunción. Si había otras cuentas, obviamente no estaban en la circulación legal, vamos a decirlo así, porque lo demás lo tenía todo embargado. Podía tener otras cuentas a lo mejor en otro país, con otro cotitular, que eso es muy típico, y eso es lo que está pasando con la República Dominicana y determinadas personas del gobierno, ya me entendéis, ahí podría ser, pero en Colombia no tenía ningún número, ninguna cuenta bancaria que no estuviera embargada. Si las tuviera, las tendría fuera de Colombia. Seguramente a lo mejor en Chile con otro cotitular, pero tenía que salir corriendo porque tenía la demanda de Carolina. Pues esto ahora parece ser que encima de todo lo que ha hecho el señor Arrieta, ha sido víctima de una presunta estafa. Esto es un delito de calumnias, lo tendrá que probar.
Daniel, aunque sea en la cárcel, no tiene por qué soportar estas gilipolleces, varias. Y yo aquí intento que veáis que esto es una merienda de negros. Este libro lo he escrito puesto de LSD. ¿Habéis visto lo del banco? Bueno, pues aún así, viendo que tenía todo embargado, los millones que tenía embargados por una de las 13 causas, que era el 2023 y seguía embargado porque no podía pagar eso, este individuo dice que Edwin habría prestado una gran cantidad de dinero a Daniel, que Edwin había sacado esa cantidad del banco, una cantidad muy importante, para un restaurante que se iba a montar, y para acreditar esto, que estaba supuestamente en el barrio de Chueca, hay una entrevista en Hola que concedió el señor Edwin y salió una vez que estaba muerto y que decía que para el 2023, aparte de expandir mi consultorio a España, que no podía operar aquí, ya os vais a YouTube y veis el último vídeo que he puesto de las clínicas y lo vais a entender, es muy ameno y vais a entender cómo operaba el señor Arrieta y cómo lo hacía. Que quería expandir su consultorio en España y que tenía un proyecto gastronómico. Y este hombre esto lo traduce, lo pone literal, lo traduce con que este tío se iba a mudar a España a continuar con su carrera de cirujano. Habéis visto qué pedazo de carrera tenía, ¿eh? Las barbaridades que hacía en Colombia y las barbaridades que hacía en Chile. Pues esas barbaridades las iba a hacer aquí. El reputado médico cirujano plástico y reconstructivo. ¡Ole! Y que además iba a abrir un restaurante cuando no tenía ni un puñetero duro. No tenía. Eso es lo que dice. Habla del Banco Santander, ¿eh? Y también habla de la pandemia, de lo que pasó en un concierto, que eso no sé cómo lo va a poder acreditar, que esto no lo va a poder acreditar porque no es cierto, y que según fuentes cercanas a la familia, y él dice que Daniel no era buena persona. Y esto yo considero que la familia no lo ha dicho, que el carácter de Daniel yo no lo veo como lo está diciendo este tío. Lo pone de Nini para arriba, obviamente no lo voy a repetir, no lo voy a replicar. Dice que tenía una vida muy superficial, adorando a su abuela, yo dudo mucho que fuera como está diciendo, porque no se le ve como está diciendo este chaval, y con una persona que se identificó, escúchate, con una persona que se identificó como amigo, que le sacara el carnet de amistad, y entonces yo me lo voy a llegar a creer. Dice que en un plato de televisión dijo que llevaba muy mala vida. Esto se refiere a Nacho Abad y compañía, un tío con la cara oculta, de hablar latinoamericano, que ya sabemos de dónde venía, diciendo que era presuntamente amigo. Presuntamente amigo. Esto se identificó. A ver qué pasa. Vale. Luego habla del 2 de agosto, pues que veáis que es que está mezclando todo. Es que no tiene, este libro no tiene una línea temporal definida. Va mezclando conforme a él le viene a la cabeza, porque a él le tiene que escribir lo que a él le viene en la cabeza. También hay otro vídeo para que lo veáis en YouTube. Bueno, pues que el 2 de agosto, después de todo esto, el 2 de agosto celebraban la fiesta de la luna llena, donde se consumen sustancias psicotrópicas, LSD, Z, cristal, porque no puedo decir las siglas, en fin. Y considera que esto tenía que haber sido un atenuante, cuando supuestamente el Big Joe dijo que se le había hecho determinada prueba que era falsa, no se hizo nada, se supone que había confesado el día 5 y el día 16 todavía estaban yendo a la prisión a hacer que firmara documentación porque Daniel no firmó todo lo que ellos dijeron. Entonces tenían que seguir haciendo el paripé para que él se comiera el marrón y ya había aprendido de que no tenía que firmar. Y aún así dijeron que es que daba igual que dijera que no, porque como el policía decía que lo había reconocido, aunque se negara a firmar, daba exactamente lo mismo. Cosa que no es así, pero bueno. Bueno, habla del 3% de las hamburguesas que recibía cantidades de parte de su familia, no voy a decir directamente de quién. Y se pregunta, cómo no, cómo se financia ese chico y que por qué su familia no se preguntaba estas cosas, que su familia no ha preguntado nada según este hombre. Empieza a hablar, y os acordáis de que este señor es prostituto, con todas las letras, dicho por él. Hay en el canal de, de YouTube 2 vídeos cortos de la verdadera cara del señor Campos y veréis que este hombre ejercía la prostitución en Camboya y reconoce que todo el mundo tenía que ejercer la prostitución. Dicho por él, que tendríamos que legalizar el LSD, la despoblación mundial, porque hay mucha gente, que sería lo más digno, y otras barbaridades varias.
Bueno, pues aún así, parece ser que dice que en España es muy habitual que los hombres y las mujeres hagan esto, se vayan con personas por dinero de manera esporádica para pagarse caprichos, como los iPhone. Será en su pueblo, no en el mío. La gente normal, que tiene una vida normal, se busca la manera de poder pagar esas cosas. ¿Eh? No todo el mundo hace estas barbaridades y lo llaman con la práctica del jacksting. ¿Eh? Y lo dice que se hace mucho en las discotecas. Será a las que va él de malvivir, de gente con sorpresita como el Roscón de Reyes, que parecen una cosa y después son otra, totalmente diferente. Y obviamente a lo mejor en esas discotecas puede ser que sí. Pero las discotecas normales donde vamos la gente normal, pues de toda la vida, yo creo que esto en mi vida. ¿Eh? Así que en España no. ¿Que haya gente que lo haga? Sí, pero no es lo normal. No todo el mundo lo hace. ¿Mm? Se cree que lo hacen todos. Efectivamente, es que es la hostia. Es la hostia. ¿Eh? Bueno, y luego habla de un tal Brandon, que es venezolano, que lleva 25 años en España, que practica ese tipo de prostitución puntual, ¿eh? Y se le dedica toda una hoja, ¿eh? Porque este chico es de Chueca, es de miembro del LGTBI, no pone Q+, ¿eh? De Madrid, que acude a un café, cuenta toda la historia de lo que ha hablado con ese chico, que no tiene nada que ver con Daniel, para rellenar una hoja y media, ¿eh? Dos. Habló de las fotografías de Daniel, que no lo conocía. O sea, habla todo de Daniel. Habla de Getafe. Bueno, pues las 3 últimas páginas de este capítulo son lo que le dijo este señor venezolano o colombiano. Venezolano he dicho, ¿no? ¿Verdad? Sí. Venezolano que se dedica a la prostitución en la zona de Getafe de Madrid. Enseñando fotos de Daniel a ver si lo conocía o no lo conocía. Esto es lo que hace el señor Campos. Ya no sé ni lo que estoy diciendo, chicos. Y aquí termina eh, el capítulo que os quería leer. Y dice que es fácil, es dinero fácil y al final te acabas teniendo un orgasmo. Voy a ser fina porque él dice otra palabra. O sea que todo es positivo, según el prostituto. Y hasta aquí el capítulo 6. O sea, hemos hecho 3 capítulos. Entonces, lo vamos a dejar aquí porque el capítulo 7 son los padres de Daniel. Obviamente, de esta habla de la familia de Daniel. Esto no lo voy a... de la denuncia de Silvia, que dice que es una clara humillación para la mujer. Habla de la vida, esto no lo voy a decir. No lo voy a... es que no. Me niego a contar la vida de... porque sé que todo lo que ha podido poner aquí no es verdadero. Entonces yo no voy a decir absolutamente nada. De que Marcos convenció a Rodolfo, cosa que no es cierto tampoco. Que a la madre la han tenido fuera de onda, cosa que tampoco es, porque el que ha decidido ha sido Daniel. Todo lo que está contando de Silvia. Aquí mete la gamba. Aquí mete la gamba porque dice que Silvia y Rodolfo se casaron. Y que yo tenga entendido, Silvia y Rodolfo no se casaron nunca. Fueron pareja, pero no fueron matrimonio con la ayuda de Dios. ¿Eh? No fueron matrimonio, así que veáis que todo se lo está inventando. Y que le han ofrecido mucho dinero a Silvia, hasta 250.000 euros, por una exclusiva, cosa que tampoco puede saber. Y luego lo de que tenían las manos manchadas de sangre, dinero con manchada de sangre, pues yo creo que el herpes genital le está afectando al cerebro. Que se lo mire porque la sífilis al final puede acabar en la cabeza. Yo ahí lo dejo.